James, no me casaré contigo. Sé que ya está muy avanzado el compromiso y que me lo preguntaste miles de veces, pero no me siento lista para casarme. Soy un desastre y no quiero arrastrarte conmigo. Sé que lo que dices es verdad, pero te diré que voy a cancelar todo. El banquete, la iglesia, los invitados y guardaré este anillo para cuando vuelvas. No voy a cambiar de decisión, James. Ese día me arrinconaste enfrente de todos mis compañeros y se supone que era lo que debía pasar con mi vida. Pero con lo que he visto, creo que no lo es. Ese día lo hice porque lo sentía. Sí, pero te convenía para tu campaña y a tu padre le gustaba la idea de nosotros. Pero no sé si puedo cumplir con esas normas. No. Después de todo lo que hemos pasado, eres la persona que mejor me conoce. Sabes todo de mí. Ahora vuelas a una probable muerte y me dices esto. Tengo que hacerlo, James. Tal vez esto sea quien soy yo. No es por maldad. Este anillo y yo vamos a esperar por ti, porque te amo. Soy capaz de abandonar la elección si es lo que quieres. ¿En serio puede hacer esto? Sí, no es la primera vez que lo hace. No sé cómo pudiste votarlo. No quiero hablar de eso, Cometa. Míralo, es muy educado, tiene dinero y es atractivo. Creo que eres una tonta. Este será un viaje largo. Estoy listo. Garringer, Cometa, ¿ustedes cómo están? Listas, Albatros. ¡Oh, por Dios! ¡Era en serio! ¡Sí controla el aire! Cometa, ¿quitaste el transpondedor y el radio faro? ¡Voy a morir! ¿En qué rayos me metí? ¡Me retracto! ¡Qué bueno que lo abandonaste! ¡Oh, está loco! ¡Nos va a matar! Creí que estabas exagerando. ¡Nos va a matar! Concéntrate, que ya vamos a despegar. Dime la velocidad. 300 kilómetros por hora. Sabes, Yuri, viendo a todos estos hermanos merdavenses trabajando juntos, te acepto lo que me dijiste. Sí soy un iceberg, pero tienes que aceptar que esto no se hubiera logrado sin la delicada y caótica sucesión de eventos. No estamos aquí de casualidad, Yuri. Este es nuestro destino. Estamos parados frente a la eternidad y la estamos viendo directo a los ojos. La musa está esperándonos. Suena lindo, pero son las palabras que han traicionado a tu nación. Es una lengua extranjera la que habla. Tú jamás serás verdavense. Vendiste ese derecho cuando te fuiste a Superior State. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Sé que estás recorriendo este camino conmigo porque hay algo dentro de ti que te dice que este camino es el correcto. Pero no tienes convicción y vas a aprender de la forma más dura. Me mueve el amor por mi patria. ¡Ah, qué noble sentimiento! La madre patria. Lástima que esa madre es una callejera que se vendió en el burdel del mundo y amamanta a sus hijas con mentiras. En esos casos, el patriotismo no es más que un culto al diablo. ¡Qué perdido estás! No discutiré contigo, aunque acepto que me reconforta estar aquí contigo. Sé que morirás con tal de salirte con la tuya, y para un guerrero, la verdad está en el campo de batalla. Te conozco mejor que tu propia madre. Sé que eres brillante y que peleas de frente. Yuri, me vas a sonrojar. Por esa forma de pelear, has mandado a la muerte a miles de soldados, pues sabes que cuentas con su completa devoción. Hoy cuidaremos a estos hombres, y cuando poseamos esa arma protónica, jamás un hermano merdavense morirá en el campo de batalla. Yuri, en otras circunstancias, tú y yo hubiéramos sido los mejores amigos. Hubiera ido a cenar a tu casa, me hubiera casado con tu hermana, la mantendría con el sueldo de la mina y las cosechas de otoño.
hubiéramos tenido 8 hijos. 2 hubieran muerto de pulmonía. Otro estaría en una silla de ruedas tras haber perdido ambas piernas por pisar una mina antipersonal. Mi hija mayor hubiera sido volada por soldados. A tus padres, el gobierno les quitaría su taller y vendrían a vivir conmigo. Un día tendría una mala cosecha y, sabiéndome incapaz de alimentar a mi familia, me colgaría en mi granero. Belinsta va Enderbush, camarada. Bah, esas palabras son el cáncer de esta sociedad. El baile del demonio es la pereza. Así es como este país trajo a los extranjeros. Mira, mano de obra barata y obediente. Le temen al Enderbush. Al parecer tenemos que matarlo para liberar a este país. Has sido muy amable y tu información será la expiación de los pecados de tus padres contra esta tierra a la que han destruido. Hay pocos soldados. Si acabamos con la artillería sería muy fácil. Está más que nada habitada por científicos y los presos de guerra. Belinska Gu Enderbush y libera a este hombre de su miseria. Bien hecho, camarada. Ya te estás volviendo un esber. Ojalá te vuelvas el Enderbush. Así, este pueblo haría lo que les dijeras. Bien, voy a encender el avión. Ya estamos en aguas internacionales. Sí que empuja ese Albatros. Ahora entiendo su sobrenombre. En vector, 114 grados, 5 minutos, 32 segundos, dirección norte. Volamos sin instrumentos para evitar ser detectados. Aún nos venían en el radar. Oye, ¿por qué no nos dijiste nunca? ¿Qué? ¿Lo de James? No es algo que pudiera estar revelando. Yo me enteré el día de la misión en Merdavia. ¿Recuerdas? Los contrabandistas. El día que derribaron a James, por supuesto que lo recuerdo. La verdad es que me dispararon a mí y él se puso de escudo. Ya no tenía bengalas. Justo antes de que se desplomara el avión, el asiento eyector se trabó. Entonces salió volando de la cabina. ¡Ah! ¡Puede volar! ¡Oh, carajo! Eso no debía haberlo dicho. Oye, ¿y cómo fue? ¿Le cayó un barril de Protorium? ¿O una onda de aire protoactiva le dio sus poderes? ¿O fue alguna otra cosa loca? No, nada de eso. Él nació así. Su padre ha pagado millones en doctores para saber por qué puede hacer eso. Oh, no, eso no debo de decirlo. En esa misión, volvieron Eckhart y tú en el mismo avión, ¿no? Sí, fui a buscarlo. Cuando lo encontré, voló y se metió a la cabina. No pudimos explicárselo al almirante. El padre de James pagó una flota de aviones nuevos y dieron de baja a James por razones médicas. Vaya historia. ¿Y aún así lo vas a votar? No es cierto. ¿Es lo único que te interesa? No me vas a decir lo bueno porque desconfías de mí. Así que mejor platiquemos de esto. No desconfío de ti. De hecho, eres la única del escuadrón que lo sabe. Fuera de su familia y yo, nadie más lo sabía. Pero trabajo para Halloran. Soy un espía. Dudo que cuando se entere de que robaste este avión sigas trabajando para él. Bien, llamamos su atención. Según el manual de la milicia de Superior States, en cuanto a defensa en tierras extranjeras, lo que sigue es usar toda la artillería táctica. Así sabremos dónde están sus armas. ¿8 años de juntar recursos para que se acaben en unos minutos? Esto debió haber sido empleado en 3 años de batalla. Espero que el arma valga la pena. Pero no perdimos ni un hombre. Señor, encontramos el ascensor a las instalaciones inferiores. ¡Huelen las puertas! ¡Ahorra, señores!
Hola, superiores. ¿Cómo están en esta bella mañana? Este fue el nuevo video de Phone World Comics. Recuerden darle like, suscribirse, activar la campanita, comentarlo y compartirlo con todos sus amigos. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en la pantalla y en la descripción del video. También les recordamos que pueden unirse a las membresías de Phone World Comics para contenido adicional. ¡Todos somos Phone World Comics!